Saludos nuevamente, les habla la doctora Gabriela González. Vamos a hablar de nuevo en este nuevo podcast, ahora de trastorno del espectro del autista, para seguir con los temas de neurodesarrollo que hemos estado, de los que hemos estado conversando. Hoy quiero hablarles de este tema que me parece súper importante, el trastorno del espectro del autista, donde un diagnóstico temprano permite iniciar un tratamiento intensivo propiamente, prontamente y lograr un efecto positivo en el neurodesarrollo de ese niño o de esa niña. Entonces me parece crucial, quiero que le pongan mucha atención. Como la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo son más frecuentes en los varones que en las niñas, aproximadamente 5 o 6 varones por una niña. Tenemos banderas rojas que son, diríamos, señales de alerta que tenemos que ver en el niño pequeño. En el niño pequeño que son importantes para pensar en este tipo de condición. ¿Y quiénes las van a observar? Pues las personas que comparten en el día a día con el niño chiquito. Con el niño pequeño estamos hablando del niño de 1, 2, 3 añitos. E inclusive antes en algunos niños pequeñitos, antes del año en algunos. Voy a explicarles de qué se trata. Según lo que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, las banderas rojas a poner o a tomar en cuenta como señales de alerta en los niños en que sospechamos autismo serían: no responde a su nombre a los 12 meses de edad. Estamos hablando del chiquito pequeño a quien llamamos y nos parece que no oye. Nos parece que no oye, podemos creer que es que está sordo, que no escucha. Y esto es una señal de alerta. No muestra objetos interesantes. Nosotros señalamos o pasa un objeto, como por ejemplo un avión, un globo que esté suspendido, el niño no lo señala. Un pájaro. ¿Okay? Son objetos, por ejemplo, los aviones son objetos que a los niños les llaman mucho la atención. Este niño que hablamos, a los 14 meses, o sea, añito y 2 meses, no es capaz de mostrar y de señalar lo que está observando. No le llama la atención y no lo señala por ende. No juega a pretender qué quiere decir esto, que no es capaz de jugar, por ejemplo, a darle de comer a una muñeca, no es capaz de tener ese tipo de juegos a los 18 meses, que sería al año y 6 meses. Evita el contacto con las personas y se aísla y quiere siempre jugar solito. Eso sería otra señal de alerta también, que podríamos verlo inclusive en el niño entre 1 año, año y medio. Y sería algo también que nos puede llamar la atención, porque normalmente los niños buscan a otros niños, buscan a otras personas de la casa para jugar con ellos. Tiene dificultad para entender el sentimiento de otras personas o para hablar de sus propios sentimientos. Entonces no comprende cuando otra persona está enojada, no entiende su propio sentir, no puede diferenciar entre enojo y alegría. Esto es importante también. Tiene retraso en adquisición del habla y todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, o adquiere el habla de manera tardía o no comprende. Puede ser que no nos hable. Hay muchos niños que tal vez adquieren el habla de una manera más tardía, pero todo lo comprenden y lo entienden perfectamente, son capaces de señalar, le decimos, vaya, tráigame esto, ¿dónde están tus zapatitos? ¿Dónde está el biberón? ¿Dónde está el pan? ¿Qué quieres comer? Y el niño es capaz con gestos de decírtelo. Estamos hablando de que es un niño solo con problemas en el aula, pero todo no lo comprenden. Eso sería
lo usual para un niño con problemas del habla. Ahí no estaríamos pensando en una señal de alerta, sencillamente va atrás en el lenguaje. Implicaría otro tipo de cuidado y de atención y de estimulación, solamente en el habla. Pero si este niño, que además de no nos habla, no nos comprende, no nos entiende, no nos sigue una indicación, tenemos que considerarlo como una señal de alerta. Luego, otra señal de alerta sería la ecolalia. ¿Qué es la ecolalia? Que yo le pregunte a ese niño, ¿qué quieres? Y él, en lugar de responderme lo que yo espero que me responda, más bien me dice, ¿qué quieres? Nuevamente. O sea, me va a responder con la misma pregunta que yo hice. O también yo le pregunto sobre algún tema o algo que yo quiero saber y él da la respuesta no relacionada a la pregunta. Eso es una señal de alerta. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿tienes frío? Y en lugar de decirme sí o no, o sí tengo frío, me va a decir, ay, es que quiero ese juguete que está ahí, dame ese juguete que está ahí. O sea, me va a contestar algo que yo no espero que me conteste, porque no va acorde al contexto de lo que yo le estoy preguntando. Eso sería una señal de alerta. Otra señal es que se va a alterar ante cambios menores. O sea, un tremendo problema en el manejo de la frustración, en que con el mínimo cambio que suceda o alteración en su ambiente, se va a alterar con muchísima frecuencia, muchas veces sin razón aparente, ¿verdad? Va a tener intereses obsesivos en diversos temas. Los niños normalmente tienen diversos gustos, les gustan diversos tipos de juguetes. Es normal dentro de lo que cabe que un niño, pues muchas veces esté interesado en algún programa de televisión en específico, en algún tipo de juguetes como son los carros. A veces les interesan mucho los dinosaurios o les interesan mucho las muñecas, qué sé yo. Los niños tienen diversos intereses, pero la obsesión implica que es un interés extremo en donde a él solo le interesa jugar con esto. Y esto se repite durante semanas o meses en el tiempo. Y no hay manera que se interese en otro tema, u otro tipo de juego, u otro tipo de programa. Entonces, esto sería o se llamaría un interés obsesivo. Estos niños también que en los que estamos enfocando o que va a tener señales de alerta, ¿verdad? Podría también tener movimientos repetitivos con las manos que estarían principalmente dados en momentos no esperados y por ejemplo, en la línea central del cuerpo, por lo general. Este tipo de movimientos, así o así. Movimientos repetitivos en la línea central del cuerpo, sobre todo movimientos no esperados para lo que el niño está viviendo. Por ejemplo, muchos niños cuando están contentos pueden hacer movimientos de este tipo o aleteos, pero uno ve que es en respuesta a la alegría que el niño está teniendo. Este tipo de movimientos que llamarían la atención o que serían en alarma, no tendrían que ver muchas veces con esa alegría. Los van a estar haciendo en momentos no esperados, cuando yo no esperaría que el niño moviera las manos. Y luego lo va a hacer de manera repetitiva durante varias veces al día por varios meses, inclusive o semanas. Este niño también, esta última que les voy a contar, es una señal de alerta. Tiene reacciones inusuales ante diferentes estímulos. Por ejemplo, les van a molestar ciertos ruidos que yo no esperaría que a los niños les molesten. Por ejemplo, el ruido de la licuadora, de la batidora, el ruido de ladrido de un perro allá o de un animal pero a lo lejos, el ruido de la música que no esté muy alta. Eso sería un ruido que yo no esperaría que a un niño le moleste.
y estos niños sí pueden tener mucha molestia y se tapan mucho los oídos o se notan muy incómodos o muy angustiados por ese tipo de ruidos que les expliqué. También los olores van a ser hipersensibles a olores de la casa, al olor de la comida que están preparando, a un perfume en específico, pero de manera muy frecuente, ¿verdad? Todo esto se va a dar de una manera frecuente. Y también puede ser hipersensibles a la voz de ciertas personas, a la canción de cumpleaños, a una fiesta de cumpleaños, al ruido de los niños aplaudir, por ejemplo. Esos serían señales de alerta. Una parte bien importante que me parece que tenemos que ponerle mucha atención, sobre todo la gente que tiene niños chiquitos, y es que normalmente los niños no tienen que regresar o tener regresión en habilidades de diferentes áreas del desarrollo. Por ejemplo, un niño que tenga regresión o que retroceda, que ya dijera palabras y las dejara de decir y dejara de hablar, es un signo también de alarma. Se ha visto en los estudios que cerca de un 25 a un 30% de los niños en los cuales se sospecha trastorno del espectro del autismo pudieron haber tenido en algún momento de su vida, por lo general entre 1 y 2 años, una regresión en el lenguaje, o sea, en el habla, principalmente en las habilidades sociales. Quiere decir que eran chiquitos que, por ejemplo, ya decían algunas palabras, las dejaron de decir, ya tenían buen contacto visual, les gustaban los niños, decían adiós, se sentían a gusto con otras personas y lo dejaron de hacer. Esto es algo importante con respecto al trastorno del espectro del autismo y puede hacer sospechar al profesional entrenado en este campo que esto podría ser un signo de alarma, y en realidad es un signo de alarma para cualquier entidad del neurodesarrollo. No es normal, ni típico, ni adecuado que un niño adquiera una habilidad y la pierda. Y llamo la atención también aquí, no solamente para entidades en relación con trastorno de espectro del autismo, sino para otro tipo de entidades en donde mucho más delicadas tal vez y de cuidado, en donde un niño que, por ejemplo, había logrado caminar, dejó de caminar. Esto no es para nada normal ni adecuado para ningún niño y debe hacer sospechar algunas otras condiciones mucho más delicadas del desarrollo psicomotor del chiquito, que puedan estar, ni tampoco que un niño comience a convulsionarles, por ejemplo, ¿verdad? Una convulsión que no tenga que ver nada con un cuadro febril ni demás, debe hacer llamar la atención poderosamente, es un signo de alarma y quiero que les quede muy claro que son situaciones en las cuales hay que acudir al personal de salud y hacer llamar la atención. Sé que muchos papás se quejan y se han quejado a lo largo de los años que yo tengo de trabajar con estos niños. Se han quejado a lo largo de muchos años, creo que ahora menos que hace 15 años, 18 años, 20 años, de que el personal de salud muchas veces no les pone atención cuando ellos indican que su hijo ha perdido, ha dejado de hablar o no logra jugar con otros niños o cualquiera de estos signos de alarma de los cuales les expliqué o de señales rojas que hay que ponerles atención. Entonces, muchas veces los papás se han quejado de que tanto el médico general, el pediatra u otros especialistas no les han puesto la atención a sus niños como ellos requieren y ante la preocupación de estos papás de que los niños tengan estos signos o síntomas. Les cuento que esto sucede a nivel mundial y lamentable todavía. Ahora lo veo menos que antes, por dicha. Hay más personal entrenado en esto. Sin embargo, no crean que por haber pasado por una escuela de medicina, los médicos tenemos que conocer
todo esto al dedillo. Hay mucha gente que no le pone atención a esto, inclusive gente que está acostumbrada a veces a ver niños. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, hay que entrenarse más como profesionales también para poder visualizar y ver este tipo de señales que son súper importantes en los niños pequeños en cuanto a lo que es el neurodesarrollo, tanto para trastorno del espectro del autismo como para otras condiciones tal vez que impliquen también problemas de salud serio en los chicos, ¿verdad? Entonces son cosas a visualizar, que podrían estar en relación también con enfermedades neurodegenerativas y otras cosas. Pero bueno, sobre todo cuando hay retrasos motores, en donde hay que tener todavía más cuidado. Volviendo al tema del trastorno del espectro. Entonces, ante estas señales de alerta,